En la actualidad, Cuba es una mezcla curiosa entre paraíso tropical y una nostalgia pintoresca. La isla es conocida por sus puros, su ron y su belleza colonial. Pero para entender a Cuba en la actualidad, necesitamos entender su pasado tumultuoso, porque durante siglos, Cuba ha sido semillero de la conmoción. ¿Cómo fue que Cuba se convirtió en la central del comercio de esclavos? ¿Por qué de todos los lugares del imperio colonial español, el mayor colapso fue aquí? ¿Y por qué es que Estados Unidos posee una base militar en Cuba, en Guantánamo? Cuba porta las cicatrices de 500 años de ocupación foránea. Pero eso no significa que su gente haya renunciado al sueño de la libertad. Este es un país que ha sido siempre codiciado por muchos imperios. Por el imperio español, por el imperio inglés, por la Francia, la Gran Francia y por supuesto conquistado por España. Es decir, es muy singular el destino de Cuba cuando es descubierta, como dicen los europeos. Yo estoy ya muy feliz de que muchos no lo digan, que habían descubierto América. Nosotros estábamos aquí antes que lo descubrieran. Cuba es la isla más grande del Caribe, con una longitud de 1.223 kilómetros de este a oeste. Es casi la distancia desde Washington, D.C. hasta Miami. El clima de Cuba es caliente y tropical. La tierra es fértil y el océano que la rodea es rico en peces. Durante siglos, esto ha hecho a Cuba un destino a elegir para los inmigrantes y para los invasores. Los primeros rastros de vida humana en Cuba tienen más de 4.000 años de antigüedad, precediendo a las pirámides de Egipto. Los habitantes nativos de Cuba vivían en chozas hechas de palma o en cuevas. Sobrevivían con papas dulces o camote, yuca, maní, así como la pesca y caza. También fueron la primera población que cultivó y fumó tabaco. El 28 de octubre de 1492, 3 carabelas aparecieron en el horizonte de Cuba. Los hombres que desembarcaron eran extraños para los isleños. Eran blancos, cargaban espadas y cascos hechos de acero. Eran españoles y su líder se llamaba Cristóbal Colón. Über Kolumbus kommen die Spanier 1492 zu neuen Inseln, wo sie noch gar nicht so klar sind, dass das irgendwie mal so was Großes wird, wie wir das später als Amerika bezeichnen. Colón emprendió el viaje de regreso a Barcelona con sus patrones, la reina Isabel y el rey Fernando. Habían financiado su viaje, pero no regresó con oro ni plata, solo con unos indígenas cubanos, a quienes llamó indios. En su diario, escribió que serían buenos esclavos, pero los regentes españoles declararon que no habría esclavitud en el Nuevo Mundo antes de mandar a Colón de regreso para conquistar Cuba y las islas a su alrededor. Sus órdenes pronto fueron ignoradas. Es ist wahrscheinlich so gelaufen, dass die Männer sozusagen versklavt worden sind, getötet worden sind oder als Träger zu Tode getrieben worden sind. Die Kinder sind sozusagen dann mehr oder weniger spanisch erzogen worden und die Frauen haben sich spanischen Konquistadorenfamilien angeschlossen. Al principio, muchos nativos dieron la bienvenida a los españoles con los brazos abiertos. Cuando comenzaron las hostilidades, no tenían oportunidad contra los conquistadores. Sie haben relativ wenig Widerstand gefunden, weil die militärisch halt also vollständig unterlegen waren und außerdem durch die schweren Pockenkrankheiten und Masern und alle möglichen Krankheiten, die die Spanier mitgebracht haben, quasi ausgerottet worden sind. Las espadas y las enfermedades españolas mataron al 90% de los habitantes de Cuba en solo unos cuantos años. Pero el intercambio de enfermedades fue mutuo, pues los conquistadores de Colón también llevaron algo de regreso: la sífilis. Sin embargo, el triunfo de España en el Nuevo Mundo no tenía comparación en la historia. En el nombre de la cruz, los conquistadores expandieron la muerte y la esclavitud. Debido a su posición estratégica, Cuba jugaba un papel decisivo. El puerto de La Habana era la llave del Golfo y a través de aquí, de este puerto, llegaba toda la riqueza de España y salía a su vez toda la riqueza de América.
tanto el oro como la plata, como las maderas, como las especies. Kuba war eigentlich ein zentraler Baustein des ganzen imperialen Systems Spaniens, jetzt mit Blick auf Lateinamerika. Von der frühen Kolonialzeit an war Havanna der zentrale Hafen jetzt für den Umschlag von kolonialen Gütern, von all den Reichtümern. Es war der Hafen, wo sich die Schiffe 1- oder 2-mal pro Jahr gesammelt haben für die sogenannte Carrera de Indias, wo sie dann im Verband den Atlantik überquerten. A España le tomó apenas 50 años para conquistar al Nuevo Mundo. Destruyeron a los poderosos imperios Inca y Azteca. Los tesoros del Nuevo Mundo fueron cargados a los galeones españoles. Camino a España, se reunían en La Habana y añadían al cargamento una de las preciosas plantas de la isla, el tabaco. A través del siglo XVI, el tabaco fue la exportación principal de Cuba. Los nativos de Cuba fueron los primeros en cultivarlo y fumarlo. Los navegantes y mercaderes españoles lo llevaron por el mundo. Por ello, Cuba fue conocida como una isla de tabaco. El tabac és una planta molt exigent que necessita d'un camperol molt actiu i molt curós en el seu tracte. És a dir, les fulles de tabac s'han de vigilar perquè només es poden tallar en el moment que estan en la maduració òptima. Per tant, sempre hi van haver esclaus en el tabac, també. Però també hi ha molts camperols independents i petits pagesos. 100 años después de la llegada de Colón, los nativos del Caribe habían sido prácticamente exterminados. Para continuar con la explotación de sus nuevos dominios, España tuvo que importar una nueva fuerza de trabajo. Mercaderes sin escrúpulos encontraron la solución en los mercados de esclavos de África. 12,5 millones de africanos fueron metidos a barcos de esclavos y llevados al Nuevo Mundo. 1,5 millones murieron durante el viaje. La esclavitud llegó a Cuba como llegó a toda América. A Cuba llegaron casi 2 millones de esclavos. Y llegó como un negocio mercantil fabuloso, grande y siniestro. Slavery came to Cuba very early when the Spanish took over, but it didn't develop as a major institution until after 1804, 1805, when Haiti, the sugar mills in Haiti were destroyed. Haití es parte de la isla vecina de Cuba y era colonia francesa desde 1660. Mientras que Cuba dependía del cultivo de tabaco, el cultivo principal de Haití era la caña de azúcar. Con suficiente mano de obra, era un negocio lucrativo. En 1789, 32,000 habitantes blancos vivían en Haití, así como 432,000 esclavos africanos. El 17 de agosto de 1791, los esclavos de Haití se levantaron en armas. Mataron a sus amos y pelearon una guerra sangrienta para ganar su libertad. La industria azucarera de Haití fue destruïda. Això comportarà que el que era el principal productor de sucre del món desapareix durant uns anys, desapareix del tot. I els cubans es troben en condicions òptimes per ocupar l'espai que ocupava abans aquesta colònia francesa. Was man sich auch vor Augen halten muss, ist, dass viele Migranten aus den französischen Kolonien oder aus der französischen Kolonie aus Saint-Domingue nach Kuba übersiedelten und zum einen Kapital und vor allem viel Know-how mitbrachten. Los dueños de las plantaciones de Haití se refugiaron en Cuba y los cubanos los recibieron con los brazos abiertos. Con su ayuda, Cuba pretendía ser la nueva capital de azúcar del Caribe. Pero esto requería más y más esclavos de África. La revolución haitiana, sin embargo, había terminado con la práctica de la esclavitud. Se generalizaba la lucha para abolir la esclavitud. El 1 de agosto de 1834, los británicos declararon que todos los esclavos a través de su imperio ahora eran libres, pero España y Cuba se rehusaron a seguirlos. El negocio del azúcar dependía del trabajo de esclavos. By the middle of the century, 1850, 1860, Spain had developed the sugar industry, and Cuba was the major exporter of sugar. El sucre volia dir pels cubans la necessitat inapel·lable de recórrer mà d'obra esclava. Els esclaus entren a Cuba amb continuïtat fins més o menys als anys 60.
La esclavitud fue fundamental en la historia cubana durante muchos siglos. Los censos históricos muestran que los esclavos africanos superaban en número a los colonos españoles, pero nunca con los márgenes que habían hecho posible la revolución de Haití. Actualmente, se estima que un 60% de los cubanos son descendientes de esclavos. Sin el negro, Cuba no sería Cuba. Sin el africano no tendríamos la literatura que tenemos hoy, no tendríamos la música, no tendríamos las danzas que tenemos hoy y no tendríamos una cosmogonía como la que tenemos hoy los cubanos. Creo que, aunque ese no es el legado mayor, ese no es el legado mayor. El legado mayor que dejaron los africanos aquí fue sudor, sangre, fabricando, creando la nación cubana. Las plantaciones de azúcar de Cuba se expandían a pesar de los impuestos que siempre aumentaban y los aranceles de aduana impuestos por España. Los habitantes blancos en La Habana se hacían ricos. El campo era atormentado por la pobreza. El cliente más grande del azúcar de Cuba era su vecino al norte, Estados Unidos de América. En gran part, la mateixa continuïtat del colonialisme espanyol s'explica perquè és la gran pantalla protectora de tot aquest complex esclavista cubà, i els cubans saben perfectament que si no fos per la protecció espanyola, tot aquest sistema els britànics l'haurien escombrat completament i l'haurien escombrat del tot. Durante 300 años, España gobernó sobre los amplios territorios de las Américas. Fue hasta inicios del siglo XIX que colonia tras colonia comenzó a rebelarse contra España. Fue el comienzo del fin para el Imperio Español. Cuba permaneció fiel debido a la esclavitud. Solo esto les garantizaba las enormes ganancias del azúcar. Also das war, wie soll ich sagen, war auch so eine Art Trumpf in der Hand von Madrid, dass sie immer sagen konnten, wir gucken für Ruhe, damit diese Wirtschaft auch weiter florieren kann. Und dafür haben die Kubaner auch ziemlich viel geschluckt, lange Zeit. Cada vez más España considerará Cuba como una zona prácticamente de explotación para el desarrollo de su capitalismo un tanto retrasado con relación al resto de Europa. Y Cuba será explotada a profundidad por España. De manera similar a Cuba, los estados del sur en Estados Unidos dependían de la esclavitud. Muchos cubanos y muchos sureños querían que Cuba se añadiera a la Unión. Esto protegería la esclavitud en Cuba y agregaría un estado esclavista a más Estados Unidos, dándoles la mayoría en el Congreso. Pero en 1860, Abraham Lincoln, opositor de la esclavitud, fue electo presidente de Estados Unidos. Los estados del sur rápidamente se separaron de la Unión. El presidente Lincoln movilizó al ejército y fue así como comenzó una larga y sangrienta batalla. A principios de la guerra, Lincoln emancipó a todos los esclavos en Estados Unidos. Después de 4 años, el norte prevaleció sobre el sur y la esclavitud fue abolida. The Civil War in the United States created a nation that didn't have slavery, or slavery was ended. So many Cubans saw the possibility of annexing to the United States as not a good possibility. And then they began to think about, well, we have to either reform the relationship with Spain or break completely with Spain. Ya era el siglo XIX cuando Cuba fue dividida a la mitad de forma occidental y oriental. La capital Habana estaba en la parte occidental de la isla. Aquí vivían los mercaderes de origen español y los principales siervos civiles de la isla, las personas que se beneficiaban del comercio de azúcar. Das heißt, wir haben eigentlich 2 getrennte Geschichten. Wir haben die Geschichte einer globalen Stadt, Havanna, und wir haben ein Territorium ringsherum, was, jetzt ganz vorsichtig, was so vor sich hin dümpelt als Provinz. La historia de Cuba nos dice que siempre las revoluciones se han producido desde el oriente hacia el occidente. Los esclavos de Cuba primero miraban a Haití y ahora a Estados Unidos con esperanza, mientras sus dueños lo hacían con temor. Los antiguos esclavos de Estados Unidos ahora eran libres y con derecho a paga por su trabajo, pero sus condiciones apenas mejoraron. Los dueños de esclavos en Cuba, sin embargo, estaban en problemas. So wie ein Wink der Geschichte, während Jahrzehnten haben die weißen Plantagenbesitzer und die Zuckeraristokratie immer einen Sklavenaufstand befürchtet. Aber dann, eigentlich wie eine Ironie der Geschichte, der erste Aufstand, das ist kein Sklavenaufstand, sondern es sind weiße, kreolische Plantagenbesitzer im Osten der Insel, die
den Krieg vom Zaun brechen 1868. La lucha de Cuba por la libertad por siempre será vinculada al nombre de Carlos Manuel de Céspedes. Era dueño de una pequeña plantación de caña de azúcar en el este de Cuba, pero se beneficiaba poco de las ganancias. Según Céspedes, la razón de esto eran los excesivos impuestos y cuotas arancelarias de España. El 10 de octubre de 1868 llamó a todos los cubanos a rebelarse contra España y declaró a la isla un país independiente. Al día siguiente, liberó a todos sus esclavos. Carlos Manuel de Céspedes s'est dit « je libère mes esclaves et c'est ma première armée ». C'est peut-être un peu cynique comme interprétation, mais je la crois vraiment proche de ce qui s'est passé en réalité. En 1868, el ejército español en Cuba era de 7,000 soldados y aumentó a 30,000 con voluntarios cubanos. En su contra estaba Céspedes, sus aliados y sus esclavos liberados. 12,000 hombres en total, casi todos sin experiencia militar. Es handelte sich um einen Guerillakrieg mit sehr mobilen Einheiten auf kubanischer Seite, aber oftmals auch sehr schlecht bewaffneten Einheiten. Manchmal hatten nur wenige ein Gewehr und die meisten nur eine Machete. Un siglo después de la guerra por la independencia de Cuba, se le otorgó a la principal arma cubana un monumento cinematográfico, la película La primera carga al machete, que muestra cómo los esclavos convirtieron esta básica herramienta en un arma formidable. Machete. Bueno, yo sé que nosotros tenemos un arma y que la sabemos usar, y que los españoles lo saben y le temen como el mismo diablo. Pronto terminará ese ridículo y criminal intento al cual han arrastrado por la fuerza varios paisanos. España envió refuerzos. 33,000 soldados adicionales. A pesar de las probabilidades, los rebeldes lograron tomar casi todo el oriente de Cuba en solo unos cuantos meses. Los españoles respondieron reclutando masivamente a tropas auxiliares adicionales cubanas. Así, la rebelión de Céspedes se convirtió en guerra civil, ya que los cubanos peleaban contra cubanos por el futuro de su país. Los españoles tenían diferentes estrategias militares que habían traído del mundo europeo, de su psicología, de sus escuelas, de sus conceptos militares, como se hacía la guerra en Europa. Y ellos consideraron, teniendo en cuenta la condición geográfica de Cuba, que es un país alargado y estrecho, que ellos podían dividir la isla. El ejército español construyó un sistema de trincheras y torres de vigilancia a través de Cuba. Su plan era dividir la isla y limitar la guerra a la parte oriental de Cuba. El occidente rico y la capital, La Habana, serían preservados. Esta línea de defensa hizo poco para detener a los rebeldes. Una y otra vez lograban cruzar. Quemaban campos de caña de azúcar y mataban a colaboradores españoles. Pero el terror no hizo más que crear más terror. Poco tiempo después, los españoles comenzaron a ejecutar a rebeldes capturados sin juicio alguno. El 27 de febrero de 1874, Carlos Manuel de Céspedes fue asesinado por una bala española. Privados de su líder, el ejército rebelde se desintegró y se creó una multitud de grupos guerrilleros más pequeños. Los rebeldes ya no podían ganar la guerra, pero tampoco los españoles. Militärisch sind ja diese Kriege praktisch nie zu gewinnen, sondern es braucht politisches Verhandlungsgeschick und das ist es dann eigentlich auch, was nach diesen 10 Jahren zu einem Verhandlungsfrieden führt, 1878. Murieron 100,000 personas, no pudo triunfar, pero cambió el país. A pesar de seguir siendo colonia de España, hubo reformas muy notables, administrativas, municipales, de libertad de expresión, incluso de partidos políticos dentro de la colonia, pero para seguir la colonia. Pero las reformas de España eran tibias y timoratas. Solo los esclavos que pudieron probar haber peleado en la guerra fueron liberados. La abolición total de la esclavitud tendría que esperar 8 largos años más.
En aquest període no s'incorporen nous esclaus, però es mantenen els que es tenen en un període transicional en què s'apliquen normes ben conegudes en els processos d'abolició que van fent minvar l'esclavitud. L'esclavitud acaba del tot a l'any 1886. Para muchos rebeldes, las reformas españolas eran insuficientes. Miles fueron exiliados, la mayoría a Estados Unidos. Entre ellos iba un joven periodista y poeta. Durante la guerra fue arrestado por los españoles y condenado al trabajo duro. Su nombre era José Martí. Quan José Martín marxa de la illa de Cuba, en gran part per la situació política cubana, i s'estableix als Estats Units, se n'adona que una part de l'exili cubà creu obertament i creu i expressa obertament que es vol independitzar d'Espanya per mitjans insurreccionals. José Martí, si vous voulez, c'est un petit peu, j'allais dire, le Fidel Castro de 100 ans avant, c'est-à-dire un jeune homme de famille moyenne et qui s'est convaincu de la certitude que les Espagnols n'avaient plus rien à faire à Cuba. Él era llamado el maestro por los hombres negros, casi la mayoría, obreros o trabajadores empleados, que les daba clases por la noche en Estados Unidos. Fue a la vez, al mismo tiempo, un escritor de los más importantes de la lengua española del siglo XIX y un renovador de la poesía española. Hasta la fecha, la poesía de José Martí es famosa en todo el mundo, a pesar de que algunas personas no lo sepan. En 1929, el cantante cubano José Fernández Díaz compuso una canción inspirado en el trabajo de José Martí. La canción se llama Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. Mucho antes de Guantanamera, José Martí ya era famoso por su poesía mientras vivió exiliado en Estados Unidos. Muchas de sus obras se enfocaban en la dura lucha de Cuba por la libertad, la cual experimentó personal y brutalmente. Durante la guerra, Martí fue arrestado por los españoles y sentenciado a trabajos forzados. Como poeta, usó sus experiencias para fomentar el sueño cubano de libertad y en nombre de este sueño buscó unir a los cubanos exiliados. He was the leader that brought together different factions within the Cuban rebels, Maceo, Máximo Gómez, and others, and brought them together to form an alliance. Durante su exilio, los generales de José Martí planearon la guerra por la liberación de su país. Su meta era simple, liberar a Cuba de la ocupación española de una vez por todas. Para lograrlo, recaudaron fondos entre los exiliados cubanos en Miami, compraron armas y las enviaron a la isla en secreto. Luego, el 11 de abril de 1895, el mismo Martí y los demás comandantes llegaron al este de Cuba, donde se reunieron con los soldados veteranos de la guerra cubana contra España. Pero pronto fue obvio que Martí, un poeta, no tenía lugar entre los militares. Ist wahrscheinlich ein sehr emotionaler Mensch gewesen. Und ist im Grunde, was ja auf der Hand liegt, kein Militär. Das heißt, in der Vorbereitungszeit kann das ganz hervorragend, alle Kommunikation, kann mit allen großen Kriegshelden sprechen und kann die bezirpsen und kann sagen, du musst wieder dabei sein. Aber als dann da ist und zeigen muss, dass Anführer ist, das geht nicht. Ja, die Forschung ist sich eigentlich einig, dass so eine gewisse Todessehnsucht vorhanden war bei Martí. Weil der reitet tatsächlich mit seinem Schimmel im ersten Gefecht bei Dos Rios praktisch in den Selbstmord. El 19 de mayo de 1895, durante la primera batalla de la guerra, José Martí galopó hacia la línea entre los cubanos y los españoles. Una bala española le dio en el pecho. José Martí murió sin ver su sueño de libertad hacerse realidad. Creo que murió como él quería morir. Yo pienso que Martí quería vivir, pero murió como quería morir. Murió en un campo de batalla. Fue la mejor de las muertes posibles para él. Martí realmente fue un hombre que vivió nada más que 42 años. Sin embargo, dejó una obra extraordinaria, tanto desde el punto de vista político, periodístico, literario, y dejó todo un pensamiento en Cuba respecto al problema de la independencia. El resto de los generales cubanos hicieron mártir al caído Martí. Usaron su heroico ejemplo, así como el terror y la intimidación para reclutar nuevos soldados en Cuba. Sus tácticas eran exitosas.
Muchos cubanos, sobre todo de las áreas rurales, comenzaron a enrolarse para luchar. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sowohl die Revolution wie die Befreiungskriege ja keine Volksaufstände gewesen sind, die vom Volk ausgegangen sind, sondern von einer intellektuellen Elite. Nicht umsonst war an der Spitze José Martí und eine ganze Reihe anderer bürgerlicher Generäle, und die dann ihre Truppen sozusagen gesammelt haben und die dann unterstützt wurden natürlich von der Bevölkerung. El ejército español sufría derrota tras derrota. Una vez más, los insurgentes cubanos lograron conquistar grandes territorios del este de Cuba. Para contrarrestar estas victorias, el gobierno español se dio cuenta de que se necesitaba un nuevo líder en Cuba. Enviaron a su más despiadado general para ganar la guerra de la manera que fuera necesaria. Su nombre era Valeriano Weyler. Weyler fue un hombre con métodos de exterminio. Fue el creador, el aplicador en Cuba de una política que se le conoce habitualmente como la reconcentración, un reagrupamiento forzoso de las poblaciones fuera de las ciudades y sobre todo en el campo, traerlos hacia la ciudad. La política de reconcentración de Weyler fue diseñada para privar a los revolucionarios de su base de apoyo rural. Grandes territorios de Cuba fueron despoblados. La población rural fue forzada a dejar sus hogares para mudarse a los pueblos y ciudades ya superpoblados. Aquellos que se resistían eran ejecutados de inmediato. En las áreas rurales abandonadas, todo era arrasado, incluso el último árbol de plátano. Y cuando las ciudades de Cuba no tenían más espacio para refugiados, Weyler ordenó la construcción de campos de concentración. Flüchtlingsströme vermischten sich mit diesen Zwangsumgesiedelten, eine Dynamik in diesem Flüchtlingsgeschehen, die kaum vorstellbar ist. Zehntausende von Zivilisten strömten in die noch stehenden Städte und Dörfer, sollten dort versorgt werden, was eigentlich auf ein riesiges humanitäres Desaster hinführte. Man muss sich vor Augen halten, es wurden rund 400.000 Personen umgesiedelt und wir sprechen von zwischen 155.000 bis 170.000 toten Zivilisten. Daher würde ich sagen, heute würde wahrscheinlich die UNO eine Intervention befürworten. Una intervención solo podría venir del poderoso vecino de Cuba, los Estados Unidos. En vista del terror español en Cuba, era la última oportunidad de los rebeldes. Para que llegara una intervención, recurrieron a un nuevo aliado, la prensa amarillista estadounidense. Los cubanos contrabandearon fotografías y reportes de atrocidades a los Estados Unidos y se las dieron a los periódicos propiedad de los varones de la prensa, Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. Man könnte sagen, dass das einer der ersten modernen Informationskriege war. Die revolutionäre Organisation in den USA haben in unzähligen Veranstaltungen in den ganzen USA auf den Krieg aufmerksam gemacht, haben die Presse mit Informationen gefüttert und dass es da natürlich immer um spanische Gräuel und grandiose revolutionäre Siege ging, versteht sich beinahe von selbst. Dort in dieser Propagandaschlacht hatten die Revolutionäre unbestritten die Oberhand. Many newspapers in the United States were against Spanish control of Cuba and began to accelerate the mood of the American people and preparing the mood of the American people for military intervention. El presidente de Estados Unidos, William McKinley, era presionado por la prensa. Muchos americanos exigían una intervención en Cuba, pero McKinley no quería arrastrar a su país a la guerra. En su lugar, envió a España un ultimátum: libera a Cuba o los Estados Unidos empezará a vender armas modernas a los rebeldes. Como muestra de poder, McKinley envió uno de los barcos más modernos de la Marina de Estados Unidos a La Habana en enero de 1898. El USS Maine solo tenía 3 años y sus formidables armas de 25 centímetros tenían un alcance de 18.000 metros. La misión oficial del Maine era proteger propiedad americana en Cuba. Der diplomatische Vertreter auf der Insel insistierte bereits 1896, dass man unbedingt eine Flotte in Reichweite brauche, um eben US-amerikanische Interessen, Güter und auch die Menschen zu schützen im Notfall. El gobierno español estaba preparado para acceder a las peticiones del presidente McKinley. Pero la llegada del USS Maine fue anunciada por la prensa amarillista española como un acto de agresión.
La proximité déjà fait qu'on peut imaginer une visite de courtoisie, mais on peut aussi éventuellement imaginer une visite de reconnaissance. En tout cas, rien d'hostile officiellement. Eran las 9:40 p.m., la noche del 15 de febrero de 1898. El USS Maine estaba anclado en la bahía de La Habana. La mayoría de los 355 marineros y oficiales estadounidenses a bordo estaban dormidos cuando sucedió lo inimaginable. Sin advertencia, una terrible explosión partió la nave a la mitad. Pasaron horas antes de que la magnitud de la catástrofe se supiera. El número de muertos fue muy grande. 261 de los 355 hombres a bordo murieron. Una investigación para encontrar la causa de la explosión comenzó de inmediato. There are several points of view. The Castro point of view is that the United States blew it itself to justify an intervention. Some people point out that the Cubans that were fighting against Spain may have blown it up to bring about an intervention. En mi opinión personal fue una provocación. Estados Unidos necesitaba un motivo para intervenir en Cuba y utilizó ese motivo, el motivo del Maine. Mir erscheint es naheliegend, dass eben eine spontane Fehlfunktion die Ursache war, weil wir das auf anderen vergleichbaren Schiffen in der Zeit auch beobachten können. Kam es mehrfach zu solchen Explosionen. Un barco de guerra hundido, cientos de estadounidenses muertos. El pueblo estadounidense estaba furioso, exigía justicia. Después de 2 años de incesantes mensajes belicosos en los periódicos de Estados Unidos, no pasó mucho tiempo para encontrar un culpable. The immediate reaction in the United States was that this was something done by the Spaniards, that they were trying to kick the United States out of the island, and that therefore they had to do something. El presidente McKinley por fin cedió a la presión pública y movilizó al ejército. El 21 de abril de 1898, el Congreso le declaró la guerra a España. El objetivo oficial era darle a Cuba la independencia. Además, el Congreso decretó que Cuba no sería anexado a Estados Unidos. Para España, la declaración de guerra era un desastre. Cuba es considerava part del territori nacional i, per tant, era una agressió d'una potència exterior respecte al territori nacional. Naturalment, per molts espanyols, això era considerat com una agressió inadmissible. El ejército español en Cuba no podía resistir mucho sin refuerzos de Europa. Para explotar esta vulnerabilidad, la Marina de Estados Unidos estableció un bloqueo naval alrededor de Cuba. La Marina española se encontró en la misma trampa junto con su armada. Sus naves fueron ancladas en el puerto de Santiago, la ciudad más grande al este de la isla. Después del bloqueo, las tropas estadounidenses llegaron al sureste de Cuba sin encontrar resistencia alguna. Böse Zungen behaupten, dass die USA die Insel habe ausbluten lassen in 3 Jahren Krieg und dann quasi im letzten Augenblick, bevor sowieso alle erschöpft waren, eingegriffen hätten. En 1898, el ejército regular estadounidense tenía solo 28,000 hombres. Eran muy pocos para invadir Cuba. Para reforzar sus números, se reclutaron unidades de voluntarios. La más famosa de estas fue conocida como los Rough Riders y eran comandados por Theodore Roosevelt. Roosevelt era el secretario de Marina. Ahora se había unido a la causa de la liberación cubana. En junio de 1898, los Rough Riders fueron protagonistas de uno de los primeros filmes del cinematógrafo pionero Thomas Edison. Das muss also in den USA damals sehr, sehr hip gewesen sein, sich sozusagen als echter Mann dafür zu melden. Und dann hat sich Teddy, der ja an und für sich von den körperlichen Voraussetzungen her nicht ganz so toll war, hat sich eben dann als großer Jäger dafür auch gemeldet. Roosevelt et ses Rough Riders sont envoyés à Cuba dans le cadre de la guerre que l'Amérique déclare tout à fait officiellement à l'Espagne en avril 1898. Los Rough Riders llegaron a Cuba el 23 de junio de 1898. Su primera misión era tomar el baluarte español de Santiago. El ejército español había tomado posiciones fuertes fuera de la ciudad. Con la batalla en plena acción, Theodore Roosevelt, comandando a los Rough Riders, ordenó a sus hombres avanzar por las colinas que rodeaban Santiago. Las bajas en ambos ejércitos fueron tremendas, pero al final, los Estados Unidos ganaron.
Esta batalla le dio fama y distinción a Roosevelt y a sus Rough Riders, pero su verdadera contribución a la victoria ha sido fuertemente debatida. Bueno, yo me río porque en realidad se ha hecho mucha propaganda en Estados Unidos con relación a los Rough Riders, pero estudiando incluso con algunos norteamericanos que visitaron la Loma de San Juan hace algunos años, en realidad ni siquiera los Rough Riders tomaron la Loma de San Juan. Fue una loma que está un poquito más adelante. La bataille de San Juan, je crois que ça a été la bataille la plus importante, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est Austerlitz ou Waterloo. Hein. C'est une petite bataille, si vous voulez. Alors évidemment, à l'échelle de Cuba, c'est très important. À l'échelle de l'Espagne, c'est important. Je pense qu'à l'échelle de l'Amérique, c'est une petite bataille, mais déterminante. Después de la victoria, las tropas estadounidenses y los rebeldes cubanos sitiaron Santiago. Esto no solo era una amenaza para el ejército español, era su última oportunidad de victoria. La flota española de batalla seguía anclada en el puerto de Santiago. Era superada en armas por la marina estadounidense que bloqueaba el puerto, pero las naves de España, cruceros y destructores eran más modernas. Salir hacia mar abierto era su única oportunidad. El 3 de julio de 1898, la flota española salió del puerto intentando escapar. Gerade diese eher kleineren Schiffe hätten dann ja mit ihrer Mobilität den Nachteil wieder wettmachen sollen und über die Geschwindigkeit sich wieder einen taktischen Vorteil erarbeiten sollen. Das Problem war nur, dass beispielsweise bereits die hochwertige Kohle fehlte, um überhaupt Spitzengeschwindigkeiten mit diesen Schiffen zu erreichen. Und dazu kamen noch ungenügend ausgebildete Seeleute. La flota española incluía al crucero armado Vizcaya, visto aquí en 1898. Pero la flota española pronto se encontró en una situación desesperada debido a un grave problema. Muchas de las torres de armas no habían sido terminadas. Los cañones que podían disparar seguramente le darían a su objetivo, pero la mayoría de las municiones cargadas por los barcos españoles estaban llenas de serrín. Estas granadas ficticias caían sobre los barcos norteamericanos causando pocos daños. La flota de Estados Unidos no tenía esos problemas, y la flota española completa cayó en una batalla que duró apenas 2 horas. 323 marineros españoles murieron, 1729 fueron hechos prisioneros. Del otro lado, solo un marinero estadounidense había muerto y otro había sido herido. Privados de su flota, la guerra había acabado para España. Das ist ein absolut tiefster Einschnitt für die spanische Geschichte. Also im Grunde gibt es eine spanische Geschichte vor 1898, Kolonialreich, und nach 1898 im Grunde ein europäisches Mittelland, was eine Randlage hat und absolut nicht mehr zentral ist. España se rindió y Cuba estaba jubilosa. La bandera española en La Habana fue bajada por última vez el 13 de agosto de 1898. Pero el sueño de libertad de Cuba no se hizo realidad. Izada en lugar de la bandera española no estaba la de Cuba, sino la de Estados Unidos. Antes, una colonia española, y ahora Cuba era un protectorado americano. There was significant discussion among Cuban historians whether the Cubans would have defeated anyway Spain had the war continued. Others said that no, the United States played a key role. But the nationalistic historians and later on some of the Marxist historians said that, well, the Cubans would have won the war, that the United States took advantage to conquer Cuba and take over Cuba. So there are different interpretations to what happened there. La victoria sobre España ayudó a abrirle las puertas de la Casa Blanca a Theodore Roosevelt, que se convirtió en presidente en 1901. Como fue prometido antes de la guerra, Cuba se volvería independiente bajo su presidencia. Pero para entonces, las compañías cubanas habrían tomado el control de gran parte de la economía cubana. Para 1898, la opinión del pueblo cubano sobre el gobierno de los Estados Unidos y su ejército es una opinión positiva. Jusqu'à 1898, les Américains, c'est les anti-espagnols. Donc l'image des Américains est excellente. Bon, il est clair qu'à partir de 1898, et en tout cas pendant les années où ils exercent une domination militaire, puis un protectorat politique, il est clair que leur image
je dirais presque s'effondre. Pour les Américains, Cuba a toujours été historiquement une terre au fond qui était une espèce d'appendice des États-Unis. Et c'est vrai qu'une fois que les Espagnols sont partis, eh bien, ils ont toujours eu un regard sur Cuba comme étant un peu un département américain. Donc ce n'est pas une colonie, mais ça lui ressemble quand même bigrement. Estados Unidos había pasado de ser el libertador de Cuba a ser su ocupante. Pero los cubanos no estaban contentos con soportar otro régimen extranjero. Después de todo, ¿no habían hecho la guerra contra España para liberar a Cuba? A cambio de retirar sus tropas, el gobierno estadounidense exigió garantías serias. Another thing they did was the creation of a constitutional convention. So the Cubans got together and began to write a constitution for Cuba in 1901. At that point, a number of congressmen, led by a senator named Orville Platt, decided that in order to give Cuba its independence and the United States to withdraw, they have to have certain guarantees that American property would be protected, and if not, the U.S. would have the right to intervene. Cuando los cubanos supieron esto, inmediatamente rechazaron la idea. Bajo la enmienda de Platt, Cuba no sería un país libre. Aún así, como bien sabían, sin esas concesiones para Washington no habría retiro de las tropas estadounidenses. The Cubans voted on it and accepted. Many of them protested, but they accepted as a way of ending the war and ending the occupation of the U.S. La enmienda de Platt también autorizaba a Estados Unidos para establecer bases militares en Cuba. Entre otras locaciones, los estadounidenses escogieron la bahía de Guantánamo, en el sureste extremo de la isla. La bahía tiene un puerto natural y profundo, ideal para refugiar a naves de guerra grandes. Cuba tenía que ceder territorios para la actual base naval de Guantánamo. Pues Estados Unidos fue concretando su control sobre Cuba. Ya desde el siglo XVIII, las potencias que están interesadas en el control del Caribe por el área de interés para la comunicación con el resto de América, tenían sus intereses puestos en Guantánamo. En Guantánamo, la Marina de Estados Unidos construyó su base naval más grande fuera de Estados Unidos. Al mismo tiempo comenzaron la construcción del Canal de Panamá, uniendo a los océanos Atlántico y Pacífico. Desde Guantánamo, la Marina estadounidense podía controlar todas las exportaciones del Caribe. One of the interests of the United States was to protect the Panama Canal, which was at the time beginning to be built. So having naval stations in the Caribbean would protect the entrance to the Panama Canal in the Caribbean. So that was a strategic interest of the United States then. Estados Unidos rentó de Cuba la base de la bahía de Guantánamo de manera perpetua desde 1903 por una renta anual de $4,085. La base por sí sola es enorme y contiene muchas opciones para los marineros, como el único McDonald's en Cuba. Pero internacionalmente Guantánamo fue tristemente conocida por sus campos penitenciarios y los abusos a los derechos humanos ahí cometidos. Entonces, como ahora, la situación de Guantánamo es un punto álgido en la tensión entre Estados Unidos y Cuba. Il y a des Américains armés, c'est-à-dire donc des gens qui manifestent une forme de souveraineté, qui sont implantés sur le territoire de Cuba. Alors il y a d'autres Américains, il y a les gens qui sont dans les sucreries, il y a des gens qui font des affaires, mais c'est pas la même chose. Là, on est dans le commerce, alors que la base de Guantánamo manifeste une souveraineté. En 1901, el presidente Theodore Roosevelt autorizó las elecciones en Cuba. El 31 de diciembre de 1901, los cubanos pudieron votar por su presidente por primera vez. Pero en señal de protesta en contra de Estados Unidos, el candidato más prometedor, un general de las guerras de independencia, retiró su candidatura. El único candidato que quedaba era Tomás Estrada Palma, un cubano que vivía en exilio en Estados Unidos. Tomás Estrada Palma had lived most of his time in the United States. He was a teacher in Philadelphia, didn't participate actively in the war. Sin oposición alguna, la victoria de Estrada Palma era inevitable. Casi 3/4 partes de los cubanos votaron por él, pero los otros votos eran blancos o inválidos. A través de su comandante militar en Cuba, el presidente Roosevelt mandó sus felicitaciones.
Thomas Estrada Palma, à mes yeux, est l'un de ces présidents qui ont été, en somme, ne disons pas installés par les États-Unis, puisque la Constitution prévoit une représentation parlementaire, etc. Mais il est clair que c'est le premier président de Cuba sous l'amendement Platt. Con Estrada y sus sucesores, Cuba permaneció en gran medida bajo la influencia estadounidense. En homenaje a las víctimas del USS Maine, un monumento fue erigido sobre el centro de La Habana. Un águila americana para cuidar a Cuba. Kuba war nie unabhängig. Mit Ausnahme eines kleinen historischen Momentes wirklich nach den Befreiungskriegen. Aber schon haben die USA interveniert und haben Kuba sozusagen in ihre Zwänge genommen. Salimos de la dependencia colonial española y entramos en la dependencia semicolonial norteamericana. Así que siempre Cuba ha estado luchando por su libertad, por su dignidad y por su soberanía. En 1901, Cuba pudo tomar sus primeros pasos hacia la libertad. 400 años del régimen colonial español habían terminado, pero el futuro de Cuba era tan incierto como lo es hoy. El concepto de democracia que los Estados Unidos trajeron a la isla era totalmente nuevo para los cubanos y más difícil de implementar de lo que podemos imaginar. Y si Cuba comenzara a flaquear, los soldados estadounidenses estarían listos para apoderarse de la isla otra vez. Entonces, desde los tiempos de Pulitzer y Hearst, desde el desastre del USS Maine, la guerra hispanoamericana y la ocupación estadounidense, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba nunca han estado libres de tensión.